Bienvenidos, estimados alumnos, a la clase número 1 de la actualización referente a la norma secundaria. Bien, esta norma secundaria tiene por objeto acoplar las reformas del reglamento a la parte de la práctica, ¿sí? Anteriormente, el reglamento, como ustedes saben, tuvo varias reformas, recientemente una en octubre, y la norma secundaria, que era también parte del reglamento, ¿no es cierto?, que le disponían al CERCOP expedir esta norma secundaria para darnos a nosotros, las entidades contratantes, proveedores y todos los actores de la contratación pública, darnos entonces el contexto de cómo íbamos a aplicar estos artículos en función de la práctica. Bien, entonces la norma secundaria se expidió en el año 2023. Posterior hubo varios cambios normativos del reglamento, recientemente también en el 2023, 2024, pero estos cambios no tenían contexto con la norma secundaria, por lo tanto había ahí una antinomia, ¿ya? Esta antinomia nos ponía a nosotros entonces en la práctica procesal de efectuar un proceso de contratación pública con varios inconvenientes en su ejecución, sobre todo porque teníamos temor de que la Contraloría en algún momento pues nos observe o nos diga pues por qué no aplicamos de tal manera, etcétera. Y vale la pena entonces recurrir al artículo 425 de la Constitución de la República para ejemplificar lo que hemos estado haciendo durante este largo año 2023-2024, en virtud obviamente de estas incongruencias. Miren entonces lo que nos dice el 425. Dice lo siguiente: la jerarquía normativa considera, ¿no es cierto? Perdón, vamos al segundo párrafo. En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, los jueces, servidores, autoridades administrativos, servidores y servidoras públicas, es decir, todos nosotros, resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquicamente superior. Bien, y esta ha sido nuestra forma de trabajo durante estos largos días o estos meses y años que hemos venido trabajando, porque el CERCOP no acoplaba la norma secundaria con todas las reformas que nos determinan el tema de la contratación pública. Y bueno, siempre habíamos tenido conflictos y íbamos a ver cuáles eran los conflictos que no podíamos resolver. Aplicábamos también entonces no solo el 425 de la Constitución, sino que también teníamos nosotros el Código Civil, y dentro del Código Civil en específico teníamos el artículo 18. Y en el artículo 18, de igual manera, nos regulaba también algunos aspectos para poder nosotros avanzar en los procesos de contratación pública y motivar nuestros escritos de conformidad con lo que también se señala en el artículo 100 del COA, del acto administrativo motivado del 76 de la Constitución, de la forma en cómo se motivan los documentos, para de igual manera evitar, ¿no es cierto?, cualquier llamado de atención, digamos, en futuro, que eso es lo que generalmente, pues, nosotros como servidores públicos nos observan. Bien, entonces teníamos unas reglas de interpretación jurídica en el artículo 18 del Código Civil que nos dicen, bueno, algunas reglas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, del sentido literal. Cuando la norma tiene un sentido literal, pues obviamente nosotros no vamos a desatender este sentido literal sobre pretexto, obviamente, de consultar el espíritu, cuando la norma es clara, ¿no? No necesito ni realizar ninguna interpretación, solo es un tema de ir a la parte literal. Y bueno, y así algunas reglas, ¿no es cierto? Como ustedes las ven ahí, que les pongo un poco de tarea para que las puedan ir aplicando, para que entiendan entonces que la normativa se interpreta, ¿sí? Hay mucha gente que dice, no, la normativa no se interpreta, se aplica. Obviamente, como es realizada por humanos, tiene errores, ¿no es cierto? Si la norma fuera perfecta,
y no tuviera incongruencias, o entre el marco normativo, entre el universo normativo que nosotros regulamos o que nosotros debemos cumplir, fuera todo coherente, entonces, claro, yo solo tengo que aplicar. Pero ahora, en los casos en los que nos veíamos enfrentando nosotros, teníamos un concepto en una norma, en el reglamento, pero cuando íbamos a consultar la norma secundaria, esta norma secundaria difería del concepto del reglamento, ¿sí? Y mucha gente entonces decía, no, es que la norma secundaria me dice, sí, está perfecto, pero ¿cuál tiene mayor jerarquía? ¿La norma secundaria o el reglamento en específico? Y entonces, muchos servidores públicos, con este concepto constitucional, además, que es una garantía, regulábamos nuestros actos administrativos a través justamente de la norma jerárquicamente superior, de la consulta, de todo el marco normativo para poder nosotros sacar un contexto y obviamente motivar nuestras decisiones en función de lo que nos manda el mismo reglamento, de la potestad discrecional, del principio de la potestad discrecional. Y esa ha sido nuestra manera de ir trabajando, obviamente, hasta la fecha. Bien, ahora pues entonces ya era un tema no muy alejado para nosotros. Sin embargo, obviamente cae de sorpresa porque ya esta normativa no es que era para ahora, ¿no? Sino que tenía que haber salido ya mucho tiempo atrás. Más sin embargo, pues lamentablemente el CERCOP siempre se demoró, ¿no? Y eso también, pues hubiera sido bueno tener estos cambios normativos en el momento procesal o en el debido momento para poder nosotros igualmente aplicar. Bueno, digo un tema también importante aquí, que si bien es cierto, no salió en el momento que debía salir, también es que no nos afecta mucho porque ya también estamos acabando o cerrando el ejercicio fiscal y también, bueno, pues en este sentido, pues ya habrán procesos que ya están ejecutados, ejecutándose y otros que, bueno, pues van a tener la oportunidad de ustedes de ir mejorando, que entendería que serían ínfimas cuantías. O por ahí uno que otro proceso que quizás todavía estén ejecutando. Entonces, también viene bien, porque nos da un respiro y también nos da un tiempo, entonces, para nosotros capacitarnos, leer, entender y luego aplicar, ¿sí? Además, vale también recalcarles que este tema relacionado obviamente con eh, lo que les estoy conversando, no es simplemente un tema en el que es lo único que va a pasar, ¿no? Sino que nosotros tenemos más norma que tenemos que ir igual a la par actualizándonos porque esto recién es el comienzo. En la norma secundaria se menciona y tenemos entonces nosotros claramente señala de que va a salir otra normativa, otros procedimientos, no me refiero a procedimientos de contratación, sino a procedimientos para aplicar la norma secundaria y que nosotros entonces debemos estar pilas para poder efectuar o estar con la mente abierta, porque en contratación pública, pues nosotros vamos a darnos cuenta de que es un mundo que siempre va a tener una actualización, ¿ya? Y esta actualización se da, bueno, hemos detectado nosotros que posiblemente se da porque las instituciones, los proveedores, en general el núcleo de personas, siempre estamos buscando una salida, ¿no? A la norma. ¿Cómo puedo dejar de cumplir o cómo puedo hacer para romper la regla? ¿Cómo puedo hacer? Entonces, claro, empiezan a crear estos vacíos y el ente regulador, ¿qué hace? Ah, detectamos esto, pongamos otra norma o ahora ya se creó esta ley, que cambiémosle esto porque también interfiere. Y eso es lo que realmente en la materia de la contratación pública no le ha dejado estar en un tema de una paz, no de un tema de un crecimiento, sino que cada vez que nosotros hemos estado ya en un tema avanzado, siempre ha venido, digamos, un ente, nos ha regulado y ha cambiado las reglas de juego. Entonces, nosotros no podemos igual, pues, pensar que ya sería solo esto lo que ya con esto se acabó. Nosotros, pues, siempre vamos a estar constantemente en aprendizaje para poder avanzar. Así que no con esto le quiero desanimar, ¿no? Pero lo que le quiero decir
es que nosotros debemos entender que esta materia tiene o está en constante evolución y pues que por lo tanto todos los gestores, todos los actores de la materia de la contratación pública, de igual manera, debemos ponerle atención, sobre todo porque estamos en el núcleo, ¿no? Estamos formando parte de. Entonces, si yo hago contratación pública, pero no me actualizo, muy posiblemente, pues vamos a tener falencias que nos van a costar, pues muy posiblemente, en la forma de hacer, en la forma de ejecutar, y que eso es lo que no queremos, ¿sí? Entonces vale la pena mencionarles también que es algo que, bueno, o sea, generalmente no se menciona mucho en los cursos en general, pero nace del Código Civil, de la misma manera. Y en el artículo 1 dice que la ley manda, prohíbe o permite, ¿sí? Y en el artículo 13 del Código Civil, en cambio, nos da un concepto, digamos, un poco más, ¿cómo les puedo decir esta palabra? Para no sonar un poco grosero. Quizás vamos al contexto del contenido. Miren lo que dice aquí, ¿no es cierto? Para no sonar yo grosero, yo no lo digo, lo dice la norma. La ley obliga a todos los habitantes de la República, ¿no es cierto? Y su ignorancia no excusa a persona alguna. Es decir, que la falta de conocimiento, desconocer de un tema, no nos va a salvar cuando pues la Contraloría, entre otros, pues nos vengan y nos observen del por cual nosotros no hemos cumplido con tal artículo, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, ya que hemos explorado un poquito del contexto y de las excusas que nosotros debemos evitar como servidores públicos, proveedores, entre otros, es este tema de la ignorancia, ¿no? De excusarme tal vez en algo que, pues yo, a pesar de que, bueno, al momento todavía no se expide en registro oficial, pero si ya estuviera en el registro oficial, esta normativa, pues como ustedes saben, se convierte o tiene carácter de obligatorio en función del artículo 13.7 del Código Civil, ¿no es cierto? Que una vez que entra en registro oficial, se entiende conocido por todos y por lo tanto es de carácter obligatorio. Así que bueno, dando estos conceptos introductorios nada más para que ustedes me sigan el hilo y que puedan replicarlo también en sus instituciones y que puedan también ustedes crear este ambiente de diálogo, de capacitación también en sus instituciones para que las personas, aquellos servidores que no se preparan, pues digan, eso a mí no me corresponde, eso que estudie contratación pública, eso que estudie el jurídico, porque esos me asesoran. Falso. ¿Quién hace el proceso? Esos mismos, las unidades requirentes, administradores, todos los que intervienen en la contratación pública son los llamados a estarse capacitando constantemente, ya sea digamos, con recursos institucionales, cuando la institución también se ponga ese chip de formar a sus servidores públicos, o a veces, como en su caso, en el que no solo hacen el tema, obviamente, relacionado con este sacrificio, ¿no? Este sacrificio, tiempo y recursos. Entonces, para mí realmente es una felicitación para ustedes. Les extiendo esta felicitación porque, miren, nosotros tenemos un grupo aproximadamente de 2.000 personas y de las 2.000 personas, ustedes están aquí, o hablemos de esta capacitación en específico, pues estamos como 24 personas, 25 personas. Entonces, si nosotros hacemos esta multiplicación, esta relación, 2.000 personas, y solo se capacitan 25, imagínense, estamos hablando del 0,002. Y es algo importante porque eso significa que usted es valioso para su institución. Entonces yo le animo para que siga adelante, se esfuerce y va a ver cómo va a ir mejorando su gestión, va a ver cómo va a ir mejorando todos sus procesos como usted los vaya haciendo. Bien, ahora sí, entonces vámonos a la famosa resolución 145. Y entonces vamos a hacer, como les dije, un tema de análisis en el que vamos a ir revisando qué aspectos se cambiaron, qué aspectos se implementaron
y de esta manera nosotros ir entendiendo en su contexto. Y vamos a estar investigando entonces norma supletoria, vamos a estar investigando norma conexa, vamos a estar investigando eh, normativa inferior de políticas de entes que van regulando entonces esta materia, que si bien es cierto, en algún caso todavía no tenemos un panorama real, pero que nosotros ya podemos inferir de lo que posiblemente se trata. Bien, entonces para este ejercicio, y ya les aproximo un poco el Zoom, vamos a estar trabajando con la normativa secundaria, ¿no es cierto? Ustedes saben que la normativa secundaria, por supuesto, miren, se expide el 3 de agosto del 2023 y esta resolución 145 es una reforma a esta normativa secundaria, ¿sí? Entonces, por eso solo nos referimos en su contexto como norma secundaria, ¿ya? Vamos entonces dentro de nuestra materia y tenemos entonces un primer cambio que, bueno, posiblemente usted me digan, es que, profe, este cambio no le veo como muy sustancial. Este primer cambio se realiza en el artículo 4 de esta norma secundaria, que habla justamente de la etapa de la reprogramación de procedimientos de contratación pública. Y bueno, vamos a dedicarnos a las reformas en general y cuando sea importante vamos a hablar de otros conceptos. Se incorpora el número, ¿no es cierto?, 4, ¿no es cierto? Y dice, agréguese el siguiente inciso después del siguiente. ¿Qué pasaba entonces cuando nosotros teníamos una subasta inversa? ¿No es cierto? En la subasta inversa, acuérdese que para que se produzca la puja, nosotros debemos tener al menos dos oferentes, ¿ya? Si yo les habilito a dos oferentes, pero no se efectúa o esos no efectúan las posturas, que es enviar los valores a través del sistema a la baja, bien, entonces, miren lo que decía aquí, se debe reprogramar o se reprograma automáticamente para que esos puedan volver a enviar, ¿ya? En este contexto que les estoy comentando, entonces se incorpora algo muy importante. ¿Qué pasaba si se producía esta reprogramación, pero lamentablemente no quedaban o no constaban los valores de las posturas, ¿no? Porque esta reprogramación se podía haber efectuado con dos oferentes, o sea, yo habilité a dos oferentes, pero solo uno envió la postura. En el ejercicio de la subasta inversa electrónica en función del artículo 130 del reglamento, el principio que persigue este procedimiento es el de concurrencia de ofertas. Por lo tanto, si nosotros en una puja resulta que esta persona de dos o tres o cuatro no participan y solo participó una, entonces vemos que no hay concurrencia, porque el objeto de la subasta es llegar a un precio más bajo. ¿Un precio más bajo en función de qué? Del artículo 6, numeral 17 de la ley. ¿Qué dice este artículo 6, numeral 17 de la ley? La oferta que cumple con los requisitos técnicos, económicos, financieros y que ofrece el valor más bajo. Entre paréntesis, bienes y servicios normalizados. ¿Ya? Entonces, esto estaba siendo mal utilizado por los oferentes debido a que entonces, para que ganes tú cuando hacían estos acuerdos entre oferentes, entonces yo decía, yo no participo y solo participas tú y listo, ¿no es cierto? Entonces, se producía esta reprogramación, tampoco se presentaban, tampoco enviaban y eso generaba también una falta de rebaja del valor, por lo que la entidad contratante terminaba ya sea haciendo la negociación para que se rebajen al menos el 5%, ¿no es cierto? Y si no se rebajan, pues ya saben lo que puede pasar, declaración de proceso desierto o adjudicar al 5%, pero muchas veces ese 5% que me exige la norma no es el valor más bajo, sino que eso es lo que me dice la norma, porque muchas veces el presupuesto puede ser que no esté bien elaborado por ciertos factores, obviamente que ya muchas veces se escapan de nuestras manos, pero que realmente no estamos llegando al principio de la concurrencia ni a la rebaja. Y entonces miren lo que dice. Si el proveedor ingresó una postura durante la puja inicial, ¿qué es la postura? Acuérdese, es el valor económico que yo registro en el portal como proveedor, ¿sí?
En la reprogramación automática, ¿cuándo pasa esta reprogramación automática? Cuando yo no tengo el número mínimo de proveedores para efectuar la puja. ¿Cuándo no tengo el número mínimo? ¿No es cierto? Cuando no tengo al menos 2. ¿Ya? Dice, en la reprogramación, su postura deberá ser inferior a la postura más baja ingresada en la puja inicial. ¿Ya? Vamos a ejemplificar esto para que ustedes me puedan ir siguiendo. Si es que no lo entendemos, pues la idea es que lo entendamos, ¿no es cierto? Y con esto entonces, pues vamos cerrando porque son casos que nos pasan en la vida real, pero que lamentablemente no teníamos regulado. Entonces, era un tema un poquito discrecional. Entonces, tengo el proveedor, acá tengo el proveedor 1, acá tengo el proveedor 2. Perfecto. Vamos a hablar solo de dos casos en específico porque ese es el número mínimo para que se produzca este ejercicio de la puja. Entonces vamos a tener dos momentos procesales, ¿sí? El momento procesal de la puja inicial, que según el cronograma usted marcó, listo, ¿no es cierto? Y la puja reprogramada automáticamente. Entonces vamos a poner aquí puja reprogramada, ¿sí? Perfecto. Listo. Bien, entonces el proveedor 1 dice que ofertó, vamos a hablar de valores pequeños para ir entendiendo. Él dijo, yo en mi puja oferté 15. Bien, el proveedor 2 no ofertó. ¿Qué pasa cuando tenemos este primer caso, este primer escenario? Como no llego a cumplir con la norma, se reprograma, ¿no es cierto? Y voy otra vez a enviar mi postura para que se efectúe esta puja en función del marco de la norma. Ahora, ¿qué me dice el caso número 2? Me dice que si se produce esta reprogramación, mi postura, la postura del que sí hizo, deberá ser inferior a la postura más baja ingresada en la puja inicial. Si yo puse en la puja inicial 15, yo no puedo volver a poner 15, o no puedo poner 20, no puedo poner 30, tengo que poner 14, ¿sí? Porque si no, el sistema no me va a dejar poner. El ejercicio, lo que les quiero, a donde quiero llegar, es que este sentido que le estamos dando a la norma actualmente es con la finalidad de perseguir entonces, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a perseguir entonces? ¿Para qué fue creada la subasta inversa electrónica? Solo de esta manera entonces vamos a entender este primer concepto. ¿Dónde está regulada la subasta inversa electrónica? 129, 130 del reglamento. Y ahí entonces nos señalan algunos conceptos fundamentales, ¿no es cierto?, que nos rigen a la materia o al procedimiento específico de la subasta inversa electrónica, sobre todo en los casos, obviamente, de la calificación y este artículo principal que es de la concurrencia de ofertas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito como objetivo? Miren lo que dice. Dice, a fin de que se cuente con mayor participación y por lo tanto se realicen mayor número de pujas. Ese es el objetivo principal de la subasta inversa electrónica. Por esa razón, los proveedores, como les digo, siempre que se regula algo es porque ya se detecta irregularidades en el proceder, en el deber ser de los contratistas, ¿no? Que ya se buscan la forma de evadir, es que ya no pujo, es que luego ya yo pujé en la primera vez 2,000, ahora me voy a poner 10,000 y finalmente en la reprogramación de la puja veíamos que se adjudicaban contratos, pero con valores superiores a la puja inicial. Entonces, claro, como no estaba regulado ese asunto, pues nosotros tampoco podíamos hacer mucho. Caso 1. Bien, vamos entonces. Dice, además deberá cumplir con el porcentaje de variación de la puja. ¿Dónde tenemos este porcentaje de variación de la puja? Usted ya sabe, cuando usted elabora sus pliegos, en el acápite, en la parte del USHAI, usted le dice, ¿cuál es la variación de la puja? Y usted entonces, o el analista de compras, o el que elabore, el que maneje el sistema, define y dice, bueno, yo
voy obviamente a efectuar la puja o la variación del 1%, del 0,5%. Y eso es lo que colocan. Ese valor, ese 0,5, ese 1, ese 2, ese 1,5, es discrecional de la entidad contratante. ¿Sí? Esto de discrecional se refiere entonces a que la entidad contratante va a colocar en función de un análisis que debe realizar. ¿Cuál es ese análisis que debe realizar? Bien, entender entonces, ya te doy la palabra, mi Adri. Entender entonces que nosotros siempre tenemos que actuar en función de una lógica porque somos analistas, somos profesionales. Voy a poner un ejemplo. Vamos a poner entonces la variación que he visto en algunos procesos, no ustedes, sino otros colegas. Ya que ya tenemos entonces el presupuesto referencial. Perfecto. Y dicen unos compañeros, ¿no? La variación debe ser el 5% de mi presupuesto referencial porque la norma me manda a que en el descuento sea en función al menos en el 5%. Esto es un error, ¿sí? Esto es un error. Lo que dice la norma en específico es que sí se va a rebajar al menos el 5%, pero en el momento procesal. No está diciendo que en la variación de la puja sea el 5. No, 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 no. ¿Qué decía el 133? Que se deben efectuar la mayor cantidad de pujas. Si usted me dice que yo haga una variación al menos del 5%, entonces lo que va a suscitarse es que yo voy a mandar un solo valor. ¿Por qué? Porque ya con esto yo ya estoy cubriendo lo que dice la norma, quizás que me tengo que rebajar. Imagínese que cada vez que yo envío la postura, cada vez que yo envío la postura, tengo que bajarme $500, ¿no es cierto? Y ahí miren, va bajando, entonces sigo restando y sigo restando y sigo restando. Y si yo me bajo 400 o 300, ya no puedo, no me acepta el portal, porque esa es la variación que usted colocó. ¿Qué sería lo correcto entonces en este ejercicio, en este caso? Si yo sé que esos tienen que rebajarse 500 en cada postura, no se le hace exagerado 500. O sea, usted cuando va a comprar, digamos, en el común, con sus recursos, a usted le rebajan $500 así, de cajón. Listo, entonces te rebajo 500. No. Entonces, aquí yo qué recomiendo. Puede ser un 0,5, que miren, en este ejercicio el 0,5 son $50. Ya es bastante. O sea, que usted me diga, no, profe, es que $50 no es mucho. Acuérdese que esta es la primera postura y yo obviamente me puedo rebajar más. O puede ser, bueno, aquí puse 0,5, ¿no? Ahí está. O puede ser el 1, el 1,5, pero más de eso ya sería mucho. Miren, ya $150 a rebajar en cada postura. ¿Cuántos minutos tengo para hacer la puja? Tengo de 15 a 60 minutos. Entonces, miren cómo ya es un tema que realmente no es beneficioso y tampoco es conveniente. La idea es que usted programe en función de esta lógica que le comento y de esta manera pues podamos nosotros ya o sea, aplicar con temas relacionados con la racionalidad y la objetividad. ¿Estoy siendo racional con mi decisión o estoy siendo objetivo con lo que yo quiero que se haga? Pues esa es la reflexión. Adelante, mi estimada Adri, ¿alguna consulta, por favor? Te cedo el micrófono. Adelante, te escucho. O te escuchamos. Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Profe, una consulta. ¿Cuál es el rol fundamental del porcentaje de variación de la puja? Perfecto. El porcentaje fundamental de la variación de la puja es definir con exactitud cuánto es el porcentaje mínimo que ellos deberían rebajar en sus posturas. Ese es el fundamento. De tal manera que cuando ellos hagan el ejercicio de la rebaja, entonces no sea un tema forzado en el cual pues a mí no me conviene, ¿no es cierto? Rebajar, por ejemplo, $500 de cada vez que envío una rebaja. ¿Por qué? Porque entonces yo lo único que voy a hacer es actuar en función de la práctica procesal.
¿Cuántas veces se puja en un proceso de contratación pública? La puja inicial o el valor inicial y el valor final. Es decir, al último minuto, ¡ping!, mi valor final. ¿Por qué? Porque las entidades contratantes ponen este 5% y 500 bajarme en cada postura. Imagínense, cada vez tendría que bajar $500, es un total. O sea, no tiene mucha lógica, ¿no? Entonces, esa ha sido la forma, o digamos el concepto, de lograr conseguir mayor número de pujas. Entonces, usted, por ejemplo, estamos Adri y Juan Fernando y digamos que solo es el 5%. ¿No les parece que $50 sí es más manejable? Y que cuando yo estoy en la puja y me dice, bueno, ahí no nos salen nombres, ¿no? Pero digamos, me dice, proveedor uno tiene una oferta más baja que la del proveedor 2. Y entonces usted ya no tiene que rebajarse 500, ya solo se rebaja ese 5, esa variación, y luego dice, Juan Fernando ahora tiene el valor más bajo. Y luego Adri dice, y ahora Adri tiene el valor más bajo, yo me bajo 50. Pero ahora imagínese que estuviéramos haciendo de a 500. O sea, no alcanza. O sea, necesitamos estos valores pequeños para poder ir jugando. Esa es una. La otra, la mala costumbre que hemos cogido actualmente, es que solo se hace la puja inicial y la puja final. La postura inicial y la final. Nada más. Entonces usted solo ha de ver en su línea de la ejecución de las pujas, una que se hizo a las 9:05 y una que se hizo a las 9:20. Y de ahí ganó el que se rebajó más. Nada más. Es porque, claro, los proveedores también tienen una estrategia y, claro, puede ser también otro factor, esta variación demasiado alta que no me permite hacer ese juego. Bien, gracias, Mary. Excelente tu pregunta. Tenemos entonces, además, en el capítulo o en el articulado referente a la reprogramación, que es lo que estamos actualmente, tenemos también que se incorpora, ¿no es cierto? Y se elimina, quitémosle esta eliminación para que ustedes lo vean plenamente. Se elimina este numeral 5, ¿no es cierto? Miren, por el siguiente. Bien, dice o decía, cuando una autoridad judicial o constitucional, ¿qué estaba pasando en el mundo de la contratación pública? Que había mucha discrecionalidad y de esta manera, pues habían situaciones donde ahora ya vemos que la justicia ya se involucra también en la contratación pública, ¿no? A diferencia, obviamente, de si vemos hacia atrás en otros años, ahora ya tenemos, pues, temas judiciales, temas de sentencias, temas, bueno, un poco más de jurisprudencia en el tema, pero no teníamos, digamos, en el contexto que se necesitaba en el articulado que ahora tenemos de la siguiente manera. Cuando hay un procedimiento que está obviamente en litigio, que estamos obviamente en un juicio, y de esto tenemos una orden de autoridad judicial o constitucional, esto subrayémosle, cuando la entidad contratante me descalificó sin causa justa, ¿sí? O sea, cogí y me descalificó. Apliquemos el artículo 86.1 del reglamento, que era el tema de la calificación en obras. Me descalifica porque supuestamente no presenté el cronograma, cuando el cronograma no es un requisito en la fase precontractual. Y entonces yo apelaba y el portal no funcionaba, no se reprogramaba, ¿no? Tenía un caso de alguna colega que no lo voy a mencionar y fue a sentencia y todo lo demás y tendría que retroceder, ¿no? Tendría que obviamente regresar a una etapa instancia donde yo pueda manejar este tema, pero no teníamos una norma donde se acepte, digamos, en el tema de la materia de la contratación pública, que cuando hay una decisión de autoridad competente, el CERCOP o el sistema, pues tiene que fundamentar, ¿no? Eso todavía, digamos que el sistema, la funcionalidad, no la tenemos propiamente, pero ya tenemos un campo normativo donde nosotros nos vamos a apalancar. Bien, entonces ahí dice, miren, que puede disponer de manera clara y en el ámbito de competencias la reprogramación. Entonces, ¿qué va a pasar, mis estimados alumnos, cuando hagamos la reprogramación? Si yo ya le adjudiqué y estaba mal adjudicado y el juez determina que vamos a regresar a la etapa de la calificación, se reprograma. Y entonces yo a través del sistema ya se me habilitan las herramientas, las etapas, puedo corregir en función obviamente de la orden de la sentencia y avanzar en función del principio de la legalidad, juricidad y obviamente en función de la sentencia. Así
en el ejemplo procesal, ¿ya? Y puede haber varios ejemplos también, ¿no? Que siempre, como ustedes saben, el participante tiene 3 días para poder apelar, ¿ya? Entonces puede darse también en otras instancias y obviamente necesitábamos un articulado que si bien es cierto, no está, digamos, a un nivel superior, pero ya tenemos una norma secundaria que al menos nos determina el camino o el procedimiento más adecuado en estos casos. Y bueno, pues acá ya en la práctica vamos a ver que pueden existir n variables, n casos que nosotros pues vamos a tener que aplicar cuando, bueno, no, en realidad nosotros seguir obviamente lo que dicta la norma y lo que nos permiten las herramientas. Y el CERCOP, por supuesto, y su sistema, cumplir con estas políticas o estas normas que, bueno, pues ahora ya son vinculantes o cuando ya entre esto en registro oficial, que esperamos que a más tardar mañana ingrese, pues ya esto pues finalmente se convierte en una regla general. Si van teniendo preguntas, nos me van haciendo y vamos solventando, ¿sí? Bien, entonces nos vamos a saltar ya de este artículo de la reprogramación, todo lo demás hasta ahí se mantiene, no hay más cambios. Vamos entonces a seguir hacia abajo. Bien, se cambia la información de la fase preparatoria y precontractual, ¿ya? Para tener nosotros una visión un poco más profunda y ir analizando a la par, porque es importante también que ustedes tengan ese sustento en función de la norma jerárquicamente superior, la que va regulando en este aspecto sería el artículo 13 perdón, artículo 14 del reglamento, entonces vale la pena ir observando lo que nos determina este cambio sustancial con el reglamento. Bien, hagámosle un poquito más pequeñito para que ustedes lo puedan ver de mejor manera. Ya tenemos ahí. Ahí está. Bien, el reglamento que tenemos en el lado derecho y acá en el lado izquierdo la norma secundaria. Vamos entonces. ¿Qué es lo que dice el reglamento? Me dice, póngale atención para que usted tenga el contexto. Dice, para efectos de publicidad, acuérdese, publicidad. ¿Qué significa publicidad? Para efectos, obviamente, de la publicación de la información en el portal de compras públicas, ¿sí? De los procedimientos de contratación, por supuesto, se entenderá como información relevante la siguiente. Y bueno, ahí nos da tenemos el contexto que no lo divide por fase preparatoria, no lo divide por fase precontractual, sino que le pone en este articulado todos y además miren que le enumera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta numeración nos permite entonces tener un sistema de control interno, un checklist. Cuando usted necesite realmente verificar si ha publicado todos los documentos, entonces lo podemos utilizar. Ahí pues nos señalan algunos, ¿no? Ahí están algunos, acá vemos otros que se van en función de la parte contractual. Perfecto. Ahora, vámonos a la norma secundaria, solo a la norma secundaria. Dice entonces en la parte izquierda que se reemplaza el artículo 6 por el siguiente. Bien, para poder ejemplificar esto ya necesito solo mostrarles la norma secundaria porque quiero que lo vean bien y no quiero que esté pequeñito, quiero que lo puedan observar de mejor manera. Miren entonces, les he puesto antes, para que usted sepa cómo estaba antes y ahora. Bien, antes dice se publicarán en la fase preparatoria y precontractual, antes, ¿no? Pongámosle ahí el resaltado. Ahora, además de la información relevante señalada en el reglamento, ¿en qué artículo 14? No se olvide, se considerará lo siguiente. ¿Qué dice el 14? De publicación. Por ende, tenemos que hacer esta interpretación de que si dice además tengo que publicarlo de aquí o además la información relevante es la que está señalada aquí, es la que corresponde obviamente en contexto del reglamento y significa publicar también. ¿Ya? Y miren entonces, ya hay una diferencia, ¿no? Ya vemos aquí, miren cómo estaba, que es lo que usted quiero que haga ese análisis, pero nos vamos a centrar más en los cambios de ahora. Bien, proformas y cotizaciones ya estaba,
Pero miren, dice, recibidas en la fase preparatoria para la elaboración del instrumento de determinación del presupuesto referencial. Ese documento o esas proformas tienen que publicarse en el portal como anexo, obviamente, porque caso contrario vamos a estar incurriendo en una violación o infracción a la norma. Bien, ahora, cuando nosotros nos íbamos a la versión anterior, decía publique o acta de preguntas, acta de apertura, acta que detalle convalidación de errores, etcétera. Ahora, miren, nos han señalado en un solo numeral ese contexto. Actas de preguntas, respuestas. Aquí, bueno, faltaría aclaraciones, donde no solo así, vamos a ponerle un ojo aquí, le vamos a poner en rojo como una alerta. Apertura de ofertas, ya tiene que publicarse, anteriormente sí estaba. Convalidación de errores, ¿sí? Aquí no dice oficio, el sistema nos pide un oficio individual, pero la norma como tal solo nos habla de una convalidación de errores. ¿Cuál es lo correcto? Obviamente tener el acta de convalidación y el oficio individual. ¿Por qué? En algunos procedimientos de contratación, la idea es que estos no se conozcan, ¿no? Para evitar obviamente una independencia, sobre todo en la subasta inversa electrónica por el tema de la... Bien, y calificación en los casos que correspondan. ¿A qué creen que se hace referencia esta última contexto que dice en los casos que corresponden? ¿Quién se le ocurre o quién conoce o quién sabe a qué será que se refiere eso en los casos que corresponden? ¿Quién dice yo sé? ¿O quién quiere inferir o emitir Juan Fernando, una... yo pienso que puede ser a los de procesos de catálogo electrónico, pero porque ahí no hay calificación. Perfecto, buena. Gracias, mi estimada Dayana. ¿Alguien más que quiera inferir de por qué dirá de ser el caso? ¿Qué opinan? Adelante, mi Adri. Con confianza, pueden hablar sin ningún Ah, problema. profe, lo que pasa es que en menor cuantía y cotización sí hay acta de preguntas, respuestas, apertura de ofertas, convalidación de errores, calificación, pero por ejemplo en una ínfima no hay. Muy bien, excelente. Buen análisis. Gracias, mi estimada Adri. Mi estimada Dayana, muy bien. Excelente. Ese es el tema del análisis que necesitamos para poder dilucidar. Además de eso, nos vamos a regir a la modalidad de la subasta inversa en el 137, donde dice exclusivamente en este procedimiento la calificación y las ofertas no serán publicadas hasta que finalice la puja, ¿ya? Que puede ser otro caso. Entonces, usted no tiene que publicar el acta de calificación, y esto todavía no se ha regulado en la norma secundaria. Dice, no publique el acta sino hasta que se termine la puja. Y usted me va a decir, "Y, profe, entonces, ¿qué debo publicar? Un informe X donde determine que tiene la y que no la publica en función del artículo 137. Nada más. Vale la pena también entonces porque tampoco tenemos acta de calificación en ínfima cuantía, como bien lo mencionaron, ni tampoco en catálogo electrónico, que podrían ser las opciones. Pero bien, lo marcamos en otro color para que quede entonces un poco más en contexto y ustedes lo puedan ir analizando ya posterior en ejecución si es que posiblemente pueda haber otro caso que no tenga esta acta de calificación. Además, que si bien es cierto, ya teníamos, dice, o yo lo he resaltado para que usted le cambie en sus informes de recomendación, de adjudicación, cancelación o declaratoria de desierto, le ponga informe de evaluación de las ofertas. ¿Ya? No le vamos a llamar informe de recomendación de adjudicación. Ojo, el nombre correcto según esta norma, que ya teníamos igual anteriormente, informe de evaluación de las ofertas realizadas. ¿Y qué dice ese informe? No es que vamos a hablar de la calificación. Vamos a hablar, sí, en contexto de todo lo que se ocurrió y de cómo entonces llegamos a determinar en las conclusiones y en las recomendaciones, obviamente, la adjudicación en primera instancia, la declaratoria de desierto. ¿Y qué creen que se olvidaron aquí en este numeral 1.3? ¿Qué se olvidaron?
¿Quién puede inferir o sugerir o comentar algo al respecto? Sí, Adri, con gusto. Tranquila, adelante. El informe, Inge. Pero aquí habla del informe. Ah, informe de evaluación. Cancelación Aquí del miren, proceso. La cancelación. exactamente. Sandrita, excelente. Ah, ¿Y dónde entonces hacemos el informe de la cancelación del proceso? ¿Dónde? O sea, es un tema que lamentablemente, muy al apuro, siempre pasa, no sé, del CERCOP, lamentablemente, tal vez trabajan muy al apuro, no se acuerdan o no le hacen el tema que está regulado inclusive en el reglamento. Pero lamentablemente no tenemos entonces el tema de la cancelación o del informe de cancelación dentro de los documentos que hasta ahí estamos revisando. Mi estimada Dayana, adelante. Yo, Fernando, tengo una consulta. O sea, por ejemplo, en el 1.2, yo pienso que tanto las actas de preguntas, la de apertura con validación y calificación, se refiere a la última parte que dicen los casos que correspondan, no solo a la calificación, o estoy entendiendo mal. Porque, por ejemplo, en catálogo electrónico Exactamente, y en Infima hay etapas que no se cumplen, no exactamente. solo la calificación. Ahora, nosotros, acuérdese, nosotros atendemos a su sentido literal de lo que ellos colocan, o el que colocó, el que hizo, el que aprobó, etcétera, ¿no? Actas de preguntas, respuestas, apertura de ofertas con validación de errores y calificación, en los casos que correspondan. Aquí hay una coma, ¿no? Bien, en todo caso, cuando nosotros incorporamos comas, punto y coma, o signos de separación de ideas, tenemos que analizar o revisar si es que lo que realmente yo quería transmitir en mi mensaje es lo que estoy diciendo en el mensaje. ¿No es cierto? Es como yo lo asimilo como emisor, receptor, ¿no es cierto? Y ese canal de comunicación para recibir ese feedback, esa retroalimentación. En todo caso, bien, está bien la interpretación. En otros casos, esta coma de aquí puede cambiar todo el sentido, ¿no? De lo que corresponde. Pero vamos a entenderle en su espíritu, tal cual, por eso les mencionaba, o en la introducción les dije del artículo 18 del Código Civil. Cuando es claro, no vamos a desatender su sentido literal y obvio. Pero cuando no hay claridad, tenemos que recurrir, obviamente, a las normas de interpretación para poder dilucidar y tener un criterio formado. Pero bien, vale la pena. Muchas gracias, mi estimado participante. Bien, entonces aquí cuando dice declaratoria de desierto, y aquí, bueno, pues ya no tenemos el tema de la cancelación, como es complementario a qué cosa, al reglamento, en el reglamento me dice aquí actas, informes y demás documentación precontractual. Cuando me dice así, así ya no me haya citado todo lo que yo hago, todo lo que yo hago en la fase de documentos precontractuales, todo eso es relevante, todo eso se debería publicar, todo eso se debería tener. ¿Sí? Y ahí aplicamos el principio de la discrecionalidad. ¿Debo tener un informe de recomendando la cancelación del procedimiento? Por supuesto, por lógica, por norma, aunque regada, aunque no clara, y ahí entonces recurrimos al artículo 18 del Código Civil en su inciso final, donde nos dice lo siguiente para la interpretación normativa. Y miren lo que dice entonces: a falta de ley, se aplicarán las que exista sobre casos análogos, y no habiéndolas, se ocurrirá los principios del derecho universal. Entonces, bueno, digamos que era un caso análogo o algún tema específico y lo resolvemos por esa vía. No estoy cometiendo digamos, dañando al administrado, más bien estoy aplicando un principio de la discrecionalidad y, bueno, adelante, estamos bien. Bien, y como, bueno, dice el artículo 14 que cualquier otro documento, entonces en la norma, la resolución 145, además, pues ya se amplía algunos otros conceptos, resoluciones, ¿no es cierto?, de adjudicatarios fallidos. Además de eso, en los procedimientos de arrendamiento de bienes inmuebles, y aquí nos da una condición también,
la respectiva autorización emitida por el ente regulador de la gestión inmobiliaria del sector público. Esta autorización, ¿para quién aplica? ¿Quién sabe? Esta autorización de inmobiliar, que dice ahí la norma secundaria, ¿para quién aplicaría? ¿Quién sabe? Para las instituciones del Ejecutivo. Correcto, para las instituciones que solo pertenecen al Ejecutivo. Para el resto, nosotros, digamos que estuviéramos en un gobierno autónomo descentralizado, que estamos en alguna empresa pública que no es del Ejecutivo, obviamente estamos en otra, entonces no aplicaría el tema de inmobiliar, ¿sí? Eso puede ser una confusión, ya que dice la norma, no establece, digamos, un ámbito de competencia, un ámbito de aplicación. Está para todos. Venga el informe de inmobiliar. O sea, ahí no te dice para quiénes, ¿no? O sea, habla en general. Mi estimada Albert, ¿alguien le levantó la mano? Adelante, mi estimada Dayan. Adelante. Quería consultar, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no para los GATS? ¿Por qué solo para las del Ejecutivo? Porque inmobiliar es una institución que pertenece a la función del Ejecutivo y que regula los bienes inmuebles que pertenecen al Ejecutivo. Entonces, todas las instituciones que están reguladas por el Ejecutivo deben efectuar ese trámite y una vez que Inmobiliar, o ahora como se llama, Secretaría de Gestión Inmobiliar, les autoriza, pueden avanzar con su contratación, su renovación del procedimiento de arrendamiento, ¿sí? El resto de instituciones, por ejemplo, un GAD, un gobierno autónomo descentralizado, ¿tenemos nosotros que pasar por esos? No, porque nosotros tenemos nuestros propios bienes, nuestros propios inmuebles. Yo no necesito de que el Ejecutivo me diga si yo puedo o no puedo arrendar. No, no, no. Ahí ya nosotros lo efectuamos en función, obviamente, de nuestra propia norma dictada, obviamente, por el consejo, etcétera, que tengamos, ¿no? Ya puede ser regulación interna del alcalde, entre otros. Bien, y aquí entonces vale la pregunta, y por eso de aquí les he puesto también para que ustedes vean el trámite, cómo corresponde y cómo se efectúa, sobre todo por la pregunta que me acaban de hacer. Y dice, solicitud previo al inicio del procedimiento de arrendamiento por las instituciones de la Administración Pública Central e institucional y que dependen de la función ejecutiva. Esa es la regla. Y entonces, ahí nos dice el procedimiento de cómo se efectúa, ¿no es cierto? Hacemos una solicitud dirigida a la máxima autoridad de esa institución, mandamos el estudio de mercado, mandamos obviamente de cómo se determina el canon de arrendamiento. Ellos nos van a responder y nos van a indicar cuál es el catálogo de bienes e inmuebles que nos pueden ofertar, que cumplen con las características. Muy posiblemente usted va a decir, no me sirve ese bien. Ellos analizarán entonces cuál es el que usted quiere arrendar, le van a determinar cuánto se paga por metro cuadrado, cuántos metros es, hacen una inspección, es más en situ, y luego, obviamente, le emiten la autorización. Por eso es que en estos procedimientos relacionados con bienes inmuebles, arrendamiento, nosotros podemos hacer una selección, una invitación directa, ¿ya? Y no hacer algo concurrente, sobre todo los de la función ejecutiva. ¿Por qué? Porque ya la Secretaría de Gestión Inmobiliar ya le determina cuánto debe pagar, ¿no es cierto? Ya le determina o ya le evaluó este predio y por lo tanto ya usted tiene un valor de canon de arrendamiento. Que muy posiblemente este canon de arrendamiento no cumple con la ley del inquilinato en una sección, ya es otra cosa, pero yo ya tengo un aval del ente rector. ¿Sí? Bien, para el inicio del procedimiento, en los casos que corresponda, ¿no es cierto? En su caso, si usted no pertenece al Ejecutivo, ¿no? Prórroga o renovación de los contratos. Entonces acá, pues, miren cómo nos alarga un poquito más, ya sea nueva contratación, renovación, prórroga, yo igual necesito tener con este aval. Esto obviamente a la función ejecutiva le cuesta mucho porque se demora demasiado,
pero bueno, los que no pertenecen a la función ejecutiva, pues sí lo trabajan un poquito más rápido. Bien. La información relativa a los proveedores invitados se genera por el propio sistema y se mantiene en el sistema. Entonces, bueno, por lo pronto, listo, esa información no ha cambiado. Ahora, miren, tenemos aquí mismo, en esta misma reforma, en esta parte del articulado, tenemos entonces que se incorpora en este mismo acápite tanto documentos de la fase preparatoria como documentos de la fase precontractual y como documentos de la fase contractual. Eso significó que se anulan los artículos siguientes, miren, porque antes teníamos dividido, y se anuló el artículo 7 y se derogó el artículo 8, porque ya se acopló en una sola sección. Mi estimada Dayana, adelante, ¿tienes alguna consulta? Sí, perdón, Juan Fernando, que interrumpa tanto. No, no, Verá, no, no te preocupes, adelante. antes de pasar a esa parte, creo que era en el 1.4, en el del informe de evaluación, en el 1.3, perdón. O sea, quiere decir que se elimina ya el informe de recomendación a la máxima autoridad, que ya de una vez en la evaluación hacen, ¿cómo van a hacer ahí la recomendación? Es que esa parte no entendí. Claro, mira, lo que pasa es que tenemos Porque ahí no se aquí, sabe todavía, no se sabe todavía el proveedor ganador. no, es que verás, nosotros, bueno, primero vamos a irnos digamos, a consultar la norma, ¿no? A consultar, obviamente, el campo de normativo, el universo normativo que tenemos. Nosotros tenemos un acápite en el reglamento que se llama el artículo 58 y todos debemos conocer ese artículo y si no lo ha conocido, pues mire, le presento el artículo 58. Este artículo 58 determina cómo se conforma la comisión técnica. Estamos claros hasta ahí. No nos vamos a meter en la comisión, lo que nos vamos a meter es en qué hace la comisión técnica. ¿Ya? Bien, entonces, miren lo que dice en este inciso. Dice, los informes de la comisión técnica serán dirigidos a la máxima autoridad e incluirán el análisis correspondiente del proceso, obviamente, y la recomendación expresa de adjudicación, declaratoria, de cancelación o de cierre. Entonces, como ustedes ven, ¿por qué empecé yo con el artículo 425 de la Constitución y luego me fui al 18 del Código Civil, que quiero que se graben? Es porque si ustedes ven, nosotros ahorita, para poder entender esta norma, tuvimos que irnos entonces desde arriba hacia abajo para entender en su sentido literal y obvio, en algunos casos, y en otros, para irnos a las normas de interpretación jurídica, artículo 18 del Código Civil, que dice, miren, el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de las partes de manera que haya entre todas ellas, reglamento, ley, constitución, código civil, entre otras, miren lo que dice, la debida correspondencia y armonía. Por eso es que nosotros, miren, cuando le digan a usted, la normativa no se interpreta, a ver. ¿Cómo no se va a interpretar? Es que solo se tiene que cumplir. No, si solo tuviéramos que cumplir, no existiera entonces el acápite tanto en el COGEP como en el Código Civil, como en la Constitución. ¿Cómo vamos nosotros a determinar o cómo vamos a encontrar esa armonía, ¿no es cierto? Para que coexistan todas estas normas que me van regulando la manera de yo trabajar. Bien, entonces, si aquí me dice que es una norma superior, que yo debo tener un informe y le vamos a poner entonces análisis del proceso y recomendación expresa. Perfecto. Pero para que esta norma tenga un sentido de contexto con lo que es la norma secundaria, y aquí me dice, informe de evaluación, entonces nosotros, como somos muy estudiosos de la norma, y para que la Contraloría no nos diga, hey, acá me ha hecho un informe, pero y acá hay el informe de que me dice la norma secundaria no le ha hecho, lo que vamos a hacer es colocar en el título del documento, porque el contenido obviamente tiene el mismo contenido, pero en el título le vamos a llamar de tal manera que tenga una coherencia lógica con estas dos normas. ¿Qué le vamos a decir entonces que nosotros se va a llamar? Bien, es un informe, sí, está dirigido a la máxima autoridad, sí, y dice recomendación express, perdón,
Y dice, análisis del proceso, entonces nosotros le vamos a llamar informe de evaluación de las ofertas, análisis del proceso y recomendación expresa de adjudicación, declaratoria de procedimiento desierto o cancelación del proceso. ¿Ya? De esa manera, entonces vemos que ya tenemos un contexto, un sentido, obviamente, ya más argumentado. Bien, la pregunta era, ¿cómo yo puedo saber, cómo yo puedo calificar si aún no sabía? No, no, no. Lo que pasa es que en el orden procesal, yo califico, ya tengo el acta de calificación, y este informe de evaluación de las ofertas es el detalle, el resumen, lo que me dice el reglamento que tengo que hacer. Entonces yo ya pongo ahí que con acta de preguntas, respuestas, declaraciones, con validación de errores, califiqué, hice la puja o hice la negociación, y ahora sí, informe o le recomiendo, obviamente, avanzar en función de los resultados que le presenten. La máxima autoridad obviamente tomará la decisión en el marco del debido proceso si avanza o no con esa adjudicación o esa cancelación o esa declaratoria de procedimiento desierto. ¿Ya? Bien, gracias mi estimada Daya, nos permitiste desarrollar un poquito más ahí. Te agradezco por la pregunta. Bien, mi estimada, adelante mi estimada Sandrita Solórzano. Sí, Juan Fernando, tengo una inquietud. Nosotros en las actas de calificación de cotización y licitación ya incluyen la recomendación expresa de adjudicar o declarar desierto el proceso. Ahora con esta nuevo articulado de la ley, yo debo de exigir a las comisiones técnicas que presenten el informe o de evaluación, digamos, de ofertas. Porque Perfecto, realmente yo Sandrita, sí. omitía. Sí, ¿por qué? Porque está citado como un documento relevante de publicación. Entonces, en el acta, yo sé que usted tiene el acta de calificación genial y recomiendan algo, pero no tenemos el contexto completo del artículo 58 que acabamos de leer, el análisis del procedimiento y la recomendación expresa. Eso le faltaría. Entonces, salvo que su acta tenga por título acta de calificación e informe de evaluación de ofertas y selección y recomendación, podría ser. Sí, podría ser porque tenemos también otra norma que obviamente se llama Ley Orgánica de la Eficiencia de Trámites Administrativos, que sí me determina que yo podría hacer eso. A ver, habría que buscarle la pertinencia de hacerlo. ¿Por qué? Como todo tiene un momento procesal oportuno, ¿ya? Y en algunos procedimientos, nosotros, como por ejemplo en la subasta que acabamos de revisar en el artículo 137, dice que yo no publique el acta, sino solo hasta que ya pase la puja, entonces de ahí no valdría. Yo debería tener el acta por un lado y luego que se hace la puja, ya recomendar. Bien dijo usted, yo cité, hice procedimientos de obra. Claro, en estos aspectos ya sabemos que ya una vez que califico ya no procede ni negociación ni una puja. Pero, pero, la Contraloría, que es nuestro enemigo, digamos así, que más que ayuda nos perjudica, nos va a decir, a ver, el artículo 14 me señala que esto es un documento relevante. ¿Dónde está el mismo? Y usted va a tener que decirle, si el título dice que eso contiene todo, va usted a tener un medio de defensa. Si en el título decía solo acta de calificación y usted luego dice, pero que abajo dice la recomendación, le va a decir no, porque incumplió. Ahora, si en el título dice calificación, informe del proceso y recomendación expresa, sí, citando obviamente el artículo que le voy a indicar a continuación de la Ley Orgánica de la Optimización, obviamente de la Eficiencia de la Administración Pública, vamos a aplicar entonces el artículo 3 de los principios y vamos a aplicar el artículo, bueno, el artículo 3, numeral 2, que dice consolidación, ¿ya? Y dice, todas las entidades reguladas por esta ley, ¿quiénes son? Todos nosotros, todos aquí sí, función ejecutiva, legislativa, etcétera, propenderán a reunir la mayor cantidad actividad administrativa en la menor cantidad posible de actos. Además, impulsarán la consolidación de trámites de naturaleza similar o una complementaria en un solo proceso administrativo. Bien, si usted me dice ahora, Juan Fernando, ¿qué tiene que ver esa ley con lo que estamos estudiando? ¿Por qué nos dice si esto no es un trámite administrativo? Bueno, entonces tenemos que ir al contexto del reglamento y en el reglamento nos dice en el artículo 1.1 del principio de la juricidad, miren, que todo trámite, ¿no es cierto? Que todo este procedimiento
obviamente está considerado como un trámite administrativo, ¿ya? Y que por lo tanto yo tengo que, ¿qué cosa? Recurrir a otras fuentes de consulta como el Código Orgánico, el Código Civil y cualquier otra que yo necesite para dilucidar. Miren, miren lo que les dice así, cualquier interpretación o conflicto en la tramitación de los procedimientos de contratación pública. Y si usted me dice, Juan Fernando, no estoy satisfecho con lo que usted me está comentando ahorita, entonces vámonos más arriba, jerárquicamente hablando. Entonces vámonos a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Y acá en el artículo 5, acuérdese de la manera de interpretar los contratos de la administración pública, nos dice lo siguiente. En el inciso segundo se menciona entonces, miren lo que dice, la fase precontractual se considera un trámite administrativo, por lo que también le son aplicables la ley para la optimización de trámites administrativos, entre otras. Bien, entonces miren, entonces, ¿aplicamos o no aplicamos las reglas de interpretación en este momento? Artículo 18, numeral 4. Para que éstas converjan, ¿no es cierto?, en armonía. Tenemos que ir a estudiar todos estos contextos. Bien, mi estimada Sandrita, no sé si algo más tiene que comentarme. No, gracias, clarísimo todo. Muy Qué amable. bien. Bien, me agrada mucho. Gracias, mi estimada Sandrita, por permitirnos desarrollar un poquito más. Mi estimada Cristina, tal vez algo quedó pendiente o alguna duda. Buenas noches, Juan Fernando. ¿Cómo está? Sí, Qué estaba, gusto. creo que en la misma duda de la compañera, porque en mi entidad, en el acta ya se establece todo que mediante memorando número tanto y acta ya se estableció el acta de preguntas, respuestas. Entonces, mi consulta era de que no hacemos aparte un informe de evaluación de las ofertas, sino dentro del acta ya consta todo eso y recomiendan la adjudicación o cancelación del proceso. Pero ya escuchándole ya su versión, yo creo que es mejor hacer aparte para cumplir con lo que le está diciendo la normativa. Perfecto. Muy bien. Les agradezco mucho. Sí, sí. O sea, yo, miren, soy muy respetuoso de la norma y también le entiendo mucho a la Contraloría, o le he estudiado mucho a la Contraloría también, y tengo ya definidos algunos puntos, pero les cuento que dentro de este análisis que yo he efectuado, de esta búsqueda de información y de pregunta, siempre he llegado a la misma conclusión. Y la conclusión es, usted tiene que poner lo que la norma le dice porque el auditor no le va a entender. Créame lo que le digo, el auditor, por más que yo, si el auditor yo le siento en esta clase, ¿sí? Como ustedes, que son inteligentes, y yo le explico lo que les cuento a ustedes, él me va a decir, no, yo tengo la razón. Entonces, imagínense, ya explicándole y mostrándole que esto es un trámite administrativo, que el artículo de la LOETA me permite consolidar y que con eso entonces yo cumplo. No, no me va a entender. Entonces, para evitarme este dolor de cabeza, que bueno, ya hemos hecho el análisis, que ya entendemos todos de que sería lo correcto, pero para evitarme este dolor de cabeza de ponerme a explicarles lo que yo les digo ahorita, en escrito, en un papel, y que el auditor me diga, no, lo comentado por el procesado o por el servidor, no valida este tema, o sea, se mantiene. Entonces, obviamente, o sea, no surte efecto. Entonces, lo mejor es, me evito problemas, me pongo un título diferente o hago estos documentos y ya, ¿sí? Eh, entonces, de esta manera, pues, me libro. Esa es mi recomendación. Si usted me dice, no, pero Juan Fernando, yo quiero pelear o yo tengo la razón y por eso me mantengo en la posición, créame, o sea, créame lo que le digo. Yo lamentablemente he visto muchas personas que han pensado de la misma manera y que lamentablemente estamos fregados, ¿no? Estamos fregados
actualmente, porque no todos los analistas o no todas las personas de Contraloría, pues, obviamente conocen, como ustedes. Y ustedes sí se dan el lujo de estudiar y de aprender la materia. Bien, mil disculpas por extenderme y aburrirles un poco, vamos a lo que nos interesa. Lo que nos interesa entonces es seguir profundizando en este tema de esta nueva norma o esta reforma. Bien, aquí tenemos entonces, bien, dice, nos quedamos en la parte de la fase contractual y de ejecución. Bueno, acá se han incorporado ciertas condiciones, el contrato y los documentos de la protocolarización, que bueno, sí se mantenía, pero habla ya en general, ¿no? Y los documentos que acrediten la calidad, obviamente ya nos amplía un poquito más. Notificación de disponibilidad del anticipo cuando corresponda, ya tenemos que colocar o publicar esa información, sobre todo a los administradores de contrato y, bueno, gestores, verificar que sí esté publicado. Contratos complementarios con su certificación presupuestaria, ojo, siempre nosotros fijémonos, esto es por normativa, cada vez que yo voy a erogar recursos o voy a contratar algo adicional, tener la certificación, no solo por el tema del 54 del reglamento, el 24 de la ley, 117 del Código Orgánico de Planificación, sino que también para nosotros garantizar que existe el recurso suficiente para cubrir esa obligación legal. Bien, informe previo a la recepción provisional y definitiva. Miren aquí, esto no consideraban antes, pero como en la normativa, en el artículo 317 de la recepción de obras, nos dice o nos manda a tener dos tipos de recepciones, ¿no es cierto? Entonces yo debo tener también este informe previo. Y este informe previo no se lo estaba publicando, solo se mandaba el acta y ya. Ahora tenemos que publicar, miren, todo esto para poder obviamente salir. Actas de entrega, recepción provisional, parcial, total y definitiva suscritas según corresponda. No se olvidará, hay muchos pagos que tienen pago parcial, hay muchos procesos que tienen pago parcial, pero en el sistema solo se ve la entrega recepción definitiva. ¿Y qué pasó con las actas, las 12 actas que conllevan este proceso? Pues ahora vamos a tener un problema si no supervisamos, si no se cumple, si no se publica. Y este que, bueno, no es un caso fuera de lo normal, pero que vale la pena recordar simplemente el tema del cronograma de ejecución de actividades contractuales y de pagos. No se olviden, estimados participantes, por favor. Si usted me dice, Juan Fernando, es un servicio, es una compra de un bien, de una computadora, y me entregan en 15 días, ¿para qué hago este cronograma? Por favor. De verdad les digo, si dice o que este es un documento relevante, póngalo, porque aquí no dice de ser el caso. ¿Ya? Dice cronograma de ejecución de actividades. Entonces usted dice, estimado proveedor, usted ha sido adjudicado, yo soy el administrador, las actividades serán, usted me tendrá que avisar con un día de anticipación referente a la entrega del producto y él hace el cronograma y yo posterior en función de la norma le pagaré o se realizarán los pagos para la tramitación de los mismos en un término que no superará el término de 30 días. ¿Ya? Cuando sea más complejo, entonces armamos un cronograma un poco más amplio, pero que igual se llame cronograma de ejecución contractual y de pagos. Bien, aquí les doy algo que le complementa a este documento relevante. Cuando dice cronograma y de pagos, vamos a resaltar esto para que se nos quede en nuestra memoria. Y dice y de pagos, tenemos que recurrir entonces a esa norma complementaria de lo que estamos estudiando. ¿Cuál sería la norma complementaria? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda cuál sería la norma complementaria? Por favor, mis estimados participantes. Pero la información pública de pago es lo que está establecido en el reglamento. Bien, exacto. Muy gentil. Perfecto. Exactamente. Y nos vamos entonces a trasladar al reglamento. Gracias, mi estimada Sandrita. Y en el reglamento nosotros tenemos dos acápites. Uno que es muy conocido y otro que quizás por ahí tal vez se nos pudo haber pasado o que quizás ya tenemos conocimiento. El artículo 56 del reglamento. Empecemos por eso. En la parte fundamental que nos manda la norma del acápite este del artículo 56 del reglamento es de los pliegos. Y entonces nos manda y nos dice
algo muy importante que usted tiene que revisar, obviamente, y si no se lo tiene, entonces implementar. Mire lo que le dice aquí en este acápite. En los pliegos se incluirá adicionalmente el procedimiento ¿para qué? Para la tramitación ¿de qué? De pagos. Con plazos de aprobación y pago. O sea, procedimiento para la tramitación del pago, plazos de aprobación y pago. O sea, el plazo del pago. Y obviamente lo que usted está revisando aquí. Bien, y también, bien dijo Sandrita en el artículo 326 y 326, bueno, 326.1, dice, cualquier pago que se deba al contratista se regirá por la cláusula para la tramitación de pagos establecida en el contrato. ¿Qué es una orden de compra? O más bien, cambio la fórmula o formulo nuevamente la pregunta. Objeción, diga. ¿La orden de compra es un contrato? Sí, ¿No es sí, cierto? Exactamente, es un contrato. Y entonces me dice que en el contrato yo me voy a regir a la cláusula para tramitación de pagos. ¿Usted está poniendo en su orden de compra la cláusula o la condición para la tramitación de pagos? Sí, Muy bien, mi estimada Juanita. Excelente. Y del resto de compañeros, pues entiendo que si tal vez no lo hago o si ya lo tengo, bien, tiene un punto. Y si no, lo voy a incorporar de ahora en adelante, desde mañana mismo. Trámite de pagos, me voy al financiero, concuerdo cómo se haría, algo simple y listo, y lo ponemos. Bien, esto entonces va en función de lo que acabamos de revisar con este tema del cronograma de ejecución de pagos. Sigamos, sigamos, sigamos. Entonces, bueno, ahí tenemos algunas otras que se han mantenido, como el tema de la aplicación de multas, sanciones, informes, terminación unilateral, informes técnicos, jurídicos, resoluciones de terminación, notificaciones de terminación, informes técnicos y económicos para el tema de la terminación de mutuo acuerdo, actas y documentos, obviamente, de suspensión de prórroga de plazo, es decir, toda la documentación que está regulada, cualquier acto administrativo emitido en esta fase, en los procedimientos de ejecución de obras, orden de inicio de trabajos, órdenes de cambio de diferencia, cantidades de obra, diferencias de rubro, creación de rubros nuevos y cualquier otra información que también le vamos a marcar porque esto está también encerrado en un solo acápite. Bien, ese es el artículo actualmente. Dice, certificado de cumplimiento de la UAF entregado por el contratista cuando sea el caso significa porque tiene una actividad comercial que debe estar regulada en función obviamente de la ley, obviamente de transparencia y de cumplimiento de lavado o de materia de lavado de activos. Si es que esta persona pues debe cumplir, pues ese también iría publicado en el portal. Y bueno, cualquier otra información relacionada con la información contractual. Y aquí cuando dice toda la información relacionada, por favor, aquí me cuesta a veces con algunos alumnos y me dicen, profe, yo solo voy a publicar lo que me dice. Pero es que aquí ya nos está hablando en general y todo lo que yo haya ejecutado, o sea, ya nos dijo, suban todo, obviamente, respetando lo que sea información personalísima que yo no debería publicar en el portal, obviamente, y el resto sí. Bien, artículo 7 eliminado, porque acá teníamos dividido, ¿no es cierto?, el artículo 6 con el artículo 7, fase preparatoria, fase precontractual o contractual, se eliminó. Artículo 8, miren, también se eliminó, que era este, bueno, quitémoslo para que ustedes le puedan ver de qué se trataba y luego le marcamos nuevamente. Este artículo 8 hablaba expresamente de suscribir electrónicamente el formulario del acuerdo de integridad y se acuerdan que teníamos un anexo y que ese anexo se convertía como obligatorio para algunas entidades y lo exigían para la presentación de ofertas porque se basaban en este artículo de que tenía que estar firmado y que por lo tanto tenían que revisar. Se derogó, ¿no? Ya se eliminó o se va a eliminar cuando entre el registro oficial. Y además tenemos el artículo 9 que dice, ya les bajo un poquito para que lo podamos revisar juntos, dice responsabilidad de los proveedores, antes y ahora, ¿sí? Antes
nos hablaba acerca del uso, del manejo del portal, de sus claves y demás herramientas informáticas, ¿ya? Y obviamente del incumplimiento por el mal uso, del incumplimiento por el mal manejo, del incumplimiento por el registro de información que no corresponda. Bien, ahora, miren un poquito más resumido, porque más abajo tenemos otros artículos adicionales. Vale la pena revisar. Ahora, miren, obviamente sin prejuicio de la responsabilidad establecida en la ley para los proveedores, obviamente, su reglamento dice, serán responsables del buen uso, manejo, registro y actualización de la información. Bien, ¿de qué cosa? Del portal, ¿no es cierto? Que es este medio de comunicación en el cual, pues obviamente la entidad contratante, el proveedor y demás, nos damos a conocer nuestros procesos, ellos nos dan a conocer sus ofertas y finalmente converge la contratación pública. Así como la custodia del usuario y la clave. ¿Por qué este problema de las claves de usuarios ha sido un tema de un boom relacionado con cosas que motivan los proveedores diciendo que alguien se ha ingresado, de que alguien ha mandado, que esos no han sido, que ya por eso obviamente también se regula, digamos, este tema. Y el incumplimiento da lugar a esas sanciones. Los proveedores están obligados a actualizar los datos en el portal de compras públicas. Bien, ¿de qué sanciones me estará hablando aquí el portal? Perdón, esta norma. Para revisar eso y analizar, nos vamos entonces al artículo 106, 107, 108 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y ahí vamos a encontrar entonces a qué se refiere con las infracciones, ¿no? Y tenemos entonces lo siguiente. Y dice, mire, infracciones a proveedores. A más de las previstas en la ley, se tipifican como infracciones realizadas por un proveedor las siguientes conductas. No actualizar la información dentro del término de 10 días de producido un cambio, eso es una infracción. Si usted tiene conocimiento que un proveedor no actualizó la información, debe comunicar al CERCOV inmediatamente porque este proveedor ha cometido una infracción. Guárdese esa idea porque más abajo vamos a ver el contexto del por qué le digo eso. Segundo, participar en un proceso de contratación cuando no estaba habilitado como en el RUP, obviamente en los que se determina que esto es un requisito. ¿Ya? Proporcionar información falsa, realizar una declaración errónea dentro de un procedimiento de contratación, inclusive respecto de su calidad de productor nacional, eso es una infracción. Utilizar el portal para fines distintos a los establecidos en la ley o el reglamento es otra infracción. Cuando yo digo y lanzo una proforma de ínfima cuantía y luego digo, no, es que ya no quiero participar. Miren, o sea, no es un juego esto, no es para que, o sea, voy a ver, voy a probar, no. Esto es un tema serio del cual nosotros debemos igual cumplir, ¿no? Bien, nosotros tenemos en la norma el 106.1, que bueno, ese luego lo vamos a revisar, pero les invito igual que ustedes lo analicen. Vamos a ver entonces cuáles son las infracciones para entender a qué se refiere con que le vamos a infraccionar al proveedor. O sea, cuáles serían las sanciones. Bien, las infracciones previstas con el tema de la suspensión en el registro único de proveedores se producen, miren, entre 60 y 180 días, cuando es una infracción. No estoy hablando de una terminación unilateral ni una declaración de adjudicatario fallido, ojo. Estamos hablando de una infracción a la norma. Bien. Si esos reinciden, entonces hablamos de 181 a 360, ¿ya? Y 108. Cuando el CERCOV tuviere conocimiento de uno o más infracciones, de oficio a petición de parte, ¿quién le va a oficiar de parte? Usted. Y si es de oficio es porque él mismo revisó sus sistemas. Notificará al proveedor correspondiente para que en el término de 10 días justifique los hechos producidos y obviamente remita la información probatoria. Vencido este término, resolverá lo que corresponda en el término de 10 días mediante resolución motivada. Bien, entonces ya tenemos este contexto de la responsabilidad. Y además este análisis que hicimos nos va a servir para otros artículos que están un poco más acá abajo. Bien,
Sigamos. Suspensión temporal del RUC. Se sustituye, ¿no es cierto?, el contenido anterior por el siguiente. Antes, ¿no es cierto? Acuérdense, antes, aquí en el acápite dice suspensión temporal del RUC. ¿Qué hablábamos de la suspensión temporal del RUC? El artículo 106, 107 y 108 de la ley. Cuando se cometen qué cosas? No actualicé la información, utilicé el portal para otros fines, entre otras consideraciones. ¿Ya? Vamos entonces a ver qué dice este artículo actualmente. Anterior, pues nos daba algunos conceptos, algunas ideas de cuándo, que era deudor moroso, entre otros. Ahora nos han complementado algo más y lo vamos a revisar entonces. Dice, causales de suspensión temporal del RUC. Temporal, ¿no es cierto? Como ustedes vieron, lo mínimo, 6 meses, 180 días, ¿ya? Entre un rango de, perdón, vamos a rectificar. Dice en el artículo 107 de 60 a 180 y de 181 a 360 días. Y esto, mire, si usted está inscrito para el examen de certificación, ya estamos de paso repasando para ese día. Bien, vamos entonces a la norma. Ya les comparto un ratito. Ahí está. Dice, ser declarado contratista incumplido o fallido y le han puesto como temporal del RUC. Ser declarado contratista incumplido o fallido. Partamos del concepto temporal. Vamos a pensar entonces que el contratista incumplido que pierde su calidad de proveedor por 5 años es algo temporal. Sí, o sea que no es permanente, que no es algo que perdiste para siempre. Igual la del fallido. Perfecto. Haber incurrido en un incumplimiento que amerite suspensión según la ley. Ya estudiamos la ley, cuáles son los casos. Ser deudor moroso de entidades del Estado y a este le vamos a sumar el artículo 251. ¿Ya? Además, le vamos a sumar el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado que dice en los procedimientos de ínfima cuantía. Permíteme un segundo, mi estimada Zancito. En un procedimiento de ínfima cuantía, si este proveedor no tiene RUP, ¿cómo le verifico entonces si es moroso o no del Estado? ¿Quién sabe la respuesta? En el SRI, en el IES. Gracias, mi estimada Juanita, excelente. Así es. Si el proveedor no tiene RUP, porque la norma le dice que para ínfima no requiere, pero yo necesito verificar esta inhabilidad por mora, entonces reviso cualquier otro portal gubernamental que me sirva de base y me dé información o me dé un reporte con la cual yo puedo motivar mis documentos. Mi estimada Danet García, adelante. Profe, buenas noches. Usted hablaba de que podría ser sancionado el proveedor, ¿no es cierto? Entonces, póngase una ínfima cuantía, por ejemplo. Yo le digo, usted es el proveedor, ganó. Entonces, yo le diga, no, deje, ya no quiero el tema de que se le adjudique o yo qué sé. Entonces, ¿cómo se le sancionaría en ese caso al proveedor? Perdón, ¿me puedes repetir? No te escuché, estaba un poquito lejos del eco. Me repíteme, por favor, mil disculpas. Profe, le decía, en el caso de que usted hablaba acerca de sancionar al proveedor, por ejemplo, en una ínfima cuantía, que se le notifique y le diga a usted fue adjudicado por mejor costo y porque cumple con todas las especificaciones que se le pidió. Pero que el proveedor me diga que sabe que no quiero ya participar, me doy el paso al costado y ya no quiero ser parte del proceso. ¿Cómo se le sancionaría en ese momento? Perfecto. Artículo 106 de la ley. Hacer un mal uso del portal. ¿Por qué? Porque, y además, bueno, también podemos hablar de la norma secundaria acerca de retirar la oferta, ¿no? Que existe una provisión de retirar la oferta. Entonces, si yo hago un mal uso del portal, ¿sí? Y lancé o yo publiqué mi propuesta y resulta que soy la mejor oferta y luego digo, no, ya no quiero. Estoy haciendo un mal uso del portal porque a mí como institución pública me está creando un perjuicio indirectamente. ¿Cuál es el perjuicio? No puedo comprar, se me voy a demorar más tiempo y eso no puede darse porque que esto queda como que, entonces cualquier persona puede excusarse y listo. No, no, no. O sea, si no hay una causa justa y él simplemente
ya no quiero, no responde. Entonces, podríamos aplicar el artículo 106 de la ley, más el 42 de la norma secundaria de la prohibición de retirar oferta. El problema que tenemos aquí, digamos, es que hay un vacío legal, porque digamos que esto le podemos castigar a aquel proveedor que tiene RUPE, pero con el proveedor que no tiene RUPE, ¿cómo le castigo si no es proveedor? O sea, ¿cuál sería la sanción? O sea, a mí como proveedor me suspenden del RUP, ¿no es cierto? 60, 180, 181, 360 días. Pero si yo no soy proveedor del Estado, ¿cómo me vas a sancionar? Entonces, eso es algo en el que se debería castigar a la actividad comercial, a la suspensión del RUC, ¿no es cierto? Pero que todavía no hemos llegado a esa sinergia entre diferentes instituciones del poder público para poder, obviamente, efectuar esta gestión. Entonces, no tenemos ese alcance. Pero al menos, si tiene RUPE, ya tienen ustedes ahí la respuesta. Bien. Sigamos, mis estimados participantes. Está muy interesante, muy entretenida la capacitación y gracias por confiar en nosotros. Bien, no estar habilitado en la Superintendencia de Compañías y Valores. Ese también es ahora una causal para obviamente tener esta diferencia de suspensión del RUPE. ¿Cómo vemos que no está habilitado en la superintendencia? Ingresando, obviamente, en la página web de la superintendencia, haciendo la consulta y verificando, sacando el print de pantalla. Ahora, si ustedes me dicen, Juan Fernando, ¿cómo se hace eso? Ingresamos, hacemos un ejemplo y ya lo vemos a continuación. Mientras yo voy ingresando, aprovechemos, no sé si alguien más tiene alguna consulta y lo puede efectuar, ¿sí? Sí, Juan Fernando, Dayana nuevamente. Adelante. Para no olvidarme y ver si entendí bien la parte que decías que si el proveedor no tiene RUP, para poder saber si es moroso del Estado, tengo que revisar las otras páginas, ¿no es cierto? Que son SRI, etc. Pero la normativa, si no estoy interpretando mal y la vez pasada en una capacitación entendí a lo mejor mal, que si es que no tenía IRUPE, así tenga morosidad en el IES o SRI, como no tiene IRUPE, no lo puedo deshabilitar o descalificar para un proceso de contratación, o sí lo puedo descalificar. Esa Sí sería la lo puede, pregunta. sí lo puede. No era solo la inhabilidad por RUP. A ver, lo que pasa es que si nosotros nos vamos al contexto de la norma, y obviamente tenemos entonces relacionado con artículo 52.1, me dice, para la ínfima no requiere RUPE. Artículo 251 del reglamento me dice, el tema de la inhabilidad por mora se lo verifica exclusivamente con el RUP. Pero si la ínfima me dice, el acápite, el artículo superior, en una norma superior, me dice que la ínfima no requiere, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo le puedo exigir a un proveedor que obviamente tenga RUP? ¿No es cierto? Es ilógico. Ahí aplicamos la interpretación normativa, ¿sí? Y entonces resulta que esa consulta ya la hicimos al Procurador General del Estado y el Procurador General del Estado ha manifestado lo que yo les acabo de señalar. Además, se da el lujo el procurador, ojo, se da el lujo de disponerle al CERCOP la regulación del trámite. O sea, como que el procurador tiene la competencia para mandarle y disponerle al CERCOP, ¿no? Pero bueno, eso es otro cuento. En todo caso, nosotros nos vamos a quedar con el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, el 02525, y con eso ya tenemos digamos, materia de estudio y de análisis. Tarea entonces, gracias a nuestra querida compañera Dayana, leer el pronunciamiento 025-025 para entender cómo se aplicaría en el caso de la íntima cuantía. ¿Ya? Gracias, mi Gracias. estimada Dayanita, por la consulta y por la tarea que nos dejas. Muy amable. Siguiente pregunta, tal vez alguien que tenga alguna otra duda. Hola, buenas noches, Bien, no hay doctor. problema. Ahí les mandé el pronunciamiento, ¿sí? Carmen, adelante, con gusto. Pueden hablar ¿Cómo en está, cualquier doctor? momento, no Muy hay buenas problema. noches. Sí, antes de Sí, avanzar, solamente quisiera hacer un poquito de esta acápite de lo que la compañera mm, participó, ¿no? Anterior, que bien dicen que si hacen el mal uso de las
los proveedores en el tema de cuando envían las proformas o las ofertas. Para el tema de las ínfimas cuantías, yo tengo una duda. Ahí dice que en el caso de que hagan mal uso, que cuando estos proveedores ya no quieren participar o se desaparecen automáticamente, no contestan y nosotros como entidad nos sentimos perjudicados. Pero la norma dice que ahí se deberá hacerlo como adjudicatario fallido, porque todavía él no firma la orden de compra. Entonces, mi consulta es, en las ínfimas cuantías, no sé cómo están manejando otras entidades, en las ínfimas cuantías aplica hacer una resolución de adjudicación o con la orden de compra y ya está adjudicado. Perfecto. Buena tu pregunta. Primero, en la ínfima cuantía no hay una resolución de adjudicación, ¿ya? Entonces, como tal, digamos, dentro de este concepto no puedo yo aplicar adjudicatario porque nunca le adjudiqué. Exacto. En este marco normativo, la figura, según el artículo 32 de la ley, me habla justamente de la adjudicación. Y dentro de este concepto de la adjudicación me dice que la adjudicación es otorgarle derechos al contratista o al proveedor, ¿sí? Otorgarle derechos en función, obviamente, de una calificación que yo efectué en el marco del artículo 6, numeral 17, 18, que corresponde. Entonces, para ser específicos, vámonos al 32 de esta norma y dice, miren, la máxima autoridad de la institución, de acuerdo al proceso, obviamente, en base al tipo de contratación, adjudicará el contrato, ¿ya? Entonces, en este concepto, que en la ínfima cuantía yo no le adjudico, yo solo le selecciono, según el artículo 149, inciso 6, dice, le seleccionará de forma directa. Le selecciono con un informe, pero nunca le adjudiqué. Y si él no firma la orden de compra, tampoco logré suscribir la orden de compra. Entonces, tenemos ese vacío legal y tampoco tenemos regulación que nos permita castigar si no es con el artículo 106 que les acabo de mencionar y el 42 de la norma secundaria de la prohibición de retirar oferta. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Bien, para avanzar, no enfrascarnos y más bien irnos a lo que estamos estudiando de la actualización, que eso es lo que nos interesa, saber estos cambios, saber estos contextos. Miren, entonces aquí entré a la superintendencia, me voy a consultas, búsqueda de compañías, pongo el RUC, ya les un poco el RUC, el zoom. Voy a copiar el RUC, permítanme un segundo, para poder hacer un ejercicio en práctica, digamos, de lo que sería, obviamente, que este ejercicio que estoy haciendo yo, no lo vamos a hacer nosotros. Ojo, quien inhabilita es el CERCOP, ¿ya? Claro que si nosotros de oficio estamos revisando, estamos ejecutando un proceso y esta persona, digamos, no tiene RUPE, pero está suspendido, no podríamos adjudicarle, ¿no? Siendo obviamente un procedimiento que corresponda con el RUPE. Si esta empresa no tiene o tiene suspendido en la superintendencia de compañías, tampoco deberíamos adjudicarle porque obviamente digamos que tiene esta prohibición. Si bien es cierto, este señor no tiene RUPE, pero no estaría habilitado. O sea, digamos que estamos haciendo una interpretación extensiva de lo que debería ser. En todo caso, eso podría ser para análisis cuando ya nosotros estemos en la práctica, digamos, ya que entre en vigencia y que nos enfrentemos a casos similares, donde ya podamos, pues, realmente poner en práctica todo lo que estamos estudiando. Bien, ya tenemos entonces aquí, ponemos el RUC, copio el RUC, que ya lo encontré de una empresa X, ¿no es cierto? Siempre me va a pedir este código CAPTCHA, ahí lo coloco, consulto, y cuando consulto lo que me interesa saber es el estado, ¿no? La información, la certificación que me da el sistema para verificar si es que este señor, pues obviamente está o no inhabilitado del tema de la superintendencia de compañías. Aquí yo tengo lo que es, miren aquí este vistito en la parte izquierda, ya les aumento el zoom, dice consulta de cumplimiento. Ahí ingresamos, regreso a mi forma legal y miren aquí dice, sí ha cumplido. Si no cumplía, no va a cumplir, ¿no es cierto? Y usted se va, imprime este certificado y entonces aquí le dice qué es lo que no cumplió el señor y aquí le dice no cumplió con este reporte o está inhabilitado o no ha actualizado información, etcétera, ¿no? Ya tenemos nosotros el contexto para poder entender por qué razón no ha cumplido.
rápidamente, tenemos 10 minutitos. Acá dice, miren, porque el CERCOP está vigilando el proceso, ¿no es cierto? Por falta de actualización de la información, según el artículo 106, en 10 días, y acá también lo vincula, por vinculación o colusión detectada por los organismos de control, Superintendencia de Control de Poder de Mercado, CERCOP, UAF, entre otros, ser declarado insolvente y no observar las normas de cumplimiento señaladas en el reglamento. ¿Cuáles son las normas? La que yo ya le había mencionado, ¿no es cierto? Hacer un mal uso del portal. Ya, entonces yo tengo aquí para poder castigar. Por estar incurso en infracciones señaladas en la norma, 106 de la ley, ¿cierto? Por petición del proveedor, cuando yo ya, digamos, cerré mi RUC y obviamente no quiero recibir, pues lo cierro temporalmente. Y, ¿no es cierto? Cuando corresponda, miren, y digamos yo le tengo o se suspende a la empresa, dice que también esa suspensión le recae al representante legal, también al procurador común, a los compromisos, miren, consorcio, asociación o compromisos de asociación o consorcio que generaron estas acciones. Y la suspensión será extensiva hasta llegar a la persona natural que ejerce la representación legal de la referida persona jurídica. ¿Qué pasaba o qué les cuento aquí en este contexto? Yo me creaba una SAS, Juan Fernando SAS, pero no era representante de Juan Fernando SAS, sino que representante legal era otra SAS, digamos, era Carmen SAS, esa otra empresa jurídica, ¿no es cierto? Representando a una empresa jurídica. Y entonces pensaban así, los que creaban estas empresas, que cuando se surta alguno de estas situaciones, esos iban a estar libres, ¿no? Yo como Juan Fernando Merchán, persona natural, no iba a tener ninguna sanción, porque no soy representante legal. Pero como la surpicacia, ¿no es cierto? Como les digo, siempre buscamos evadir la norma, siempre busco un hueco, siempre busco un vacío para poder saltarme. ¿Qué pasa? Miren lo que dice ahora. Si hubiera ese caso que una SAS tiene por representante legal otra SAS, no solo que va a ser extensivo a, miren, la persona natural que ejerce esa representación legal de la referida persona jurídica. Entonces, se extiende un poco más allá. Y ya con eso, obviamente, lo que buscamos, posiblemente los proveedores pueden sentirse afectados, pero la mala práctica, digamos, es que como a mí no me sancionan, entonces yo puedo seguir trabajando con mi otra empresa y no importa que me cierren la anterior. Entonces, eso es lo que, digamos, en la práctica procesal, pues, se hace, ¿no? Eso es lo que les puedo recomendar, mis estimados participantes, en función o hasta lo que estamos revisando actualmente. ¿Alguna otra consulta, por favor? ¿Tienen alguna duda, alguna observación, algo que quede pendiente de lo que estamos revisando? Por favor, háganme saber. Tenemos 6 minutitos exactamente para conversar, ¿no es cierto? No me quiero adelantar porque es bastante normativa, como ustedes vieron, es de bastante análisis y nos queda poco tiempo para poder hacer esta visualización. Bien, ¿alguna consulta, duda, pregunta, mis estimados participantes? Adelante, Yo adelante, tengo por una favor. pregunta. Sí, En la cuestión de las inhabilidades de los proveedores, si participa una empresa, la norma nos dice que tenemos que también revisar las inhabilidades del socio mayoritario, socio o accionista mayoritario. Ya, si está inhabilitado el socio o el mayorista mayoritario, la oferta no se la toma en cuenta allí. claro. Si esta persona está inhabilitada en el momento procesal, dependiendo del procedimiento que corresponda, claro, la oferta queda descalificada, porque el socio mayoritario, en función del artículo 250 o de la disposición décima tercera de la ley, pues nos dice que debe estar habilitado. Y entonces ahí tenemos digamos, la motivación para poder hacer. ¿Sí? Donde Porque, textualmente, adelante, sí, sí. porque dice, por ejemplo, que la que participa es la empresa, no el socio, como, como persona natural, Ya. sino la empresa.
Entonces Ya. ahí yo estoy perdida también. Muy bien. Recurramos a la norma para poder tener contexto. Sí tenemos tiempo. Para todos. Esto nos va a servir a todos realmente. Primero, vámonos directamente al reglamento. La ley, o sea, de la ley prácticamente se copia el reglamento. Vámonos al 250 y después al 251 de este cuerpo normativo. Dice inhabilidades, ¿no? Y después de las inhabilidades, que bueno, ustedes ya un poco conocen o ya manejan o dominan, dice la disposición general séptima de la ley, que les había mencionado, y habla de que, mire, para el caso de ofertas presentadas por personas jurídicas, deberán revisar que los socios accionistas o partícipes no se encuentren incursos de inhabilidades, y además se entiende que esta disposición está dada para aquellos que tienen el 50% de acciones, ¿ya? ¿Qué dice? Dice, revisar que los socios no se encuentren incursos al presentar oferta. Mi Juanita y compañeros, si yo me voy al contexto o me voy un poquito más arriba del reglamento para encontrar entonces esta norma complementaria de este artículo, me dice que hay dos momentos procesales en los que yo debo revisar esto. ¿Quién se acuerda cuáles eran los dos momentos procesales? Al presentar la ¿Quién se acuerda? La oferta y al oferta y en la firmar el adjudicación, contrato. en el contrato. Exactamente. Y solo ahí, miren lo que le dice, los procedimientos donde yo tenga que revisar exclusivamente, dice, en la apertura y en la suscripción. Dice, no se podrá descalificar ofertas en días distintos en el cronograma de forma distinta. Ahí está mi Juanita la respuesta. Ahí está la respuesta. Mi Juanita, Muchas si gracias. fuera una ínfima y yo encuentro que un socio está inhabilitado en el RUC, digamos que tenía el RUC, chao, un socio del 51%, tengo que Claro, descalificar. ¿Por qué? Porque es el momento procesal. Y así sucesivamente en los casos que aplica. muchas Bien, gracias. qué chévere. Esto, si ustedes ven, si digamos, ustedes hubieran seguido otro curso diferente al nuestro, muy posiblemente ahorita estuviéramos capaz que ya acabando ya, o sea, terminando ya de estudiar supuestamente la resolución 149. Y mucha gente nos dice, 4 días para analizar las normas secundarias, la resolución 145, ¿qué están locos? Es que nosotros sí estamos estudiando la norma, o sea, no nos ponemos a leer que supuestamente ha habido ese cambio. Estamos haciendo un análisis integral. Entonces ustedes sabrán disculpar. Más adelante pues avanzaremos más rápido, pero mientras tanto lo que es medular, lo que es digamos el pan diario, lo que usamos todos los días, es lo que nosotros de verasmente, perdón la palabra, es lo que nosotros de verdad debemos ponerle mayor énfasis. El resto que no apliquemos, no digo dejémosle o no estudiemos, sí, pero quizás no con el mismo énfasis en lo que nosotros aplicamos de forma diaria, que es lo que estamos viendo al momento. Carolina, adelante, ¿alguna consulta? Buenas Bien, noches, Juan Fernando. Una duda más que nada. En la claro. documentación que estuvimos revisando que debemos publicar y que se incorporó como uno de los cambios, dice que en la fase contractual y de ejecución, en el 2.1, tengo que subir el contrato y su protocolización de ser el caso y los documentos que acrediten la calidad de los comparecientes. En este caso, Buenazo. ¿qué se considera como información sensible? Porque si es un proveedor personal natural, yo debería subir, entiendo, el RUC y la cédula, o solo bastaría con el RUC. Y en el caso de persona jurídica sería de igual manera el nombramiento. Buena pregunta, qué bien. O sea, por eso me gusta trabajar con ustedes. Excelente, genial. Perdón. Porque a veces a mí se me pasa. Lamentablemente, Creo que me como se le- yo se me pasa y me pierdo, ¿no? De lo que quizás Es que tendría se que lo pone abordar. y todavía me olvidé. Bien, respondiendo a tu pregunta, nosotros tenemos que recurrir, como estamos viendo entonces, al artículo 256 del reglamento. Y aquí nos dice, los contratos que se protocolarizan
¿no es cierto?, tienen que ver con los siguientes documentos: contrato, documentos de las partes y el RUP. Ya. Y cualquier otro documento de interés. Podría ser la certificación presupuestaria. Aquí ya deja abierto, ¿no? No dice en general. Entonces, lo normativo serán estos 3 papelitos y la escritura pública, obviamente, de la notarización del contrato, y se acabó. Eso sería, mi estimada Carolina y compañeros, que vale la pena. Bien, miren, ya tenemos entonces un contexto más adicional de lo que se sumaría en ese aspecto. Todos esos documentos deberían estar publicados en el portal, acuérdense, porque si no, ya estaríamos incumpliendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el trabajo? Y que yo lo voy a hacer y claro, les voy a pasar. Es hacer un checklist de todos los documentos relevantes y no tener este problema, ¿no? Porque acá la norma secundaria suba la protocolarización y todos los documentos que conforman. ¿Cuáles son? Entonces necesitamos tener un checklist que me diga contrato y esto más y esto más, y capaz que al lado le ponemos el artículo para que luego cualquier persona pueda ir a consultar y de esa manera pues estamos listos. Bien, mis estimados participantes, no les quiero cansar más, llegamos a la hora de las 9, cerramos por ahora, pero mañana nos estaremos viendo. Si por algún motivo quizás no están conmigo mañana, van a estar con el profe César, ¿no es cierto?, que obviamente él también está dentro de la programación, o si me corresponde a mí, digamos, en programación académica, pues bien, ¿no es cierto?, seguiremos avanzando y donde nos quedamos. Con el profe César igual avanzarán desde donde se quedarán, dependiendo de lo que nos diga coordinación académica, avanzaremos. Por ahora, descansen, que descansen, una buena noche, y la clase yo ya les estaría enviando la grabación a más tardar mañana. ¿Sí? Muchas gracias. Buenas A noches todos a ustedes, todos. una buena noche. Gracias, mi Buenas Juanita, noches, gracias a Gracias, todos. profe. Buenas Bienvenidos noches. Gracias, Juan y nos Fernando. vemos mañana. Gracias. Adelante, descansen. Descansen. Gracias, hasta mañana. Gracias, Andrita, a todos. Una buena